y empiezo a grabar. ¿Puedes compartir pantalla ya? Sí, voy. Ok. Ya está grabando. Ok. Pues muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces les cuesta trabajo en general ubicarlo, lo que es la clinimetría. Si de pronto no se oye algo, pues me dicen. Déjenme poner bien la presentación. Este tema es relevante porque así como en esta imagen ven que de pronto cuando vemos a los residentes que se ponen a hacer este tipo de mediciones, a veces no conocen muy bien lo que es el instrumento. Es muy común que los apliquemos a la ligera y lo hagamos sin ver las características de estos instrumentos y entonces lo hacemos a veces mal. Entonces es muy importante que cuando apliquemos la clinimetría, que en Reuma si hay algo es eso, tenemos clinimetría para todo. Reuma es famoso porque cada ratito tenemos nuevos instrumentos o los modificamos, les cambiamos reglas, etcétera, etcétera. De tal manera que hay que estarnos actualizando en este tema, pero también saber muy bien de qué se trata cuando hablamos de esto. Lo que queremos evitar es este tipo de información, así de decir un chorro. Esto es la unidad de medición más precisa que hay en México, y no solo es esta expresión, sino que solemos hablar así: ¿cómo va el paciente? Mejor. ¿Cómo está? No, se puso peor. Pero no le ponemos bien las mediciones. O sea, para ti puede ser peor, pero si llega otro médico, de pronto dice, no, no es cierto, no está tan peor, está mejor. Y entonces ya no nos entendemos, no tenemos una medición estándar, lo que nos va a hacer que entonces no podamos comparar las cosas. Entonces lo que hace la clinimetría es tratarle de poner numeritos a las cosas. Hay cosas muy fáciles de medir en la medicina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, medir la temperatura, el peso, la talla, son cosas muy fáciles. Obviamente depende mucho a veces de la calibración del aparato que tengamos, pero en general no tiene tantos errores. Mientras que cuando queremos medir cosas clínicas como la actividad de una enfermedad, el dolor, esas sí son cosas que de pronto no son tan fáciles de establecer. Entonces, pues para eso se crea la clinimetría, que va a ser el estudio de índices, escalas u otras expresiones que nos va a permitir medir síntomas, signos u otros fenómenos clínicos en la medicina. Entonces, lo que vamos a hacer es una medición, y la definición de una medición es cuantificar una magnitud, es decir, darle números a objetos o eventos de acuerdo a ciertas reglas. Por eso es muy importante que conozcamos cómo se establecieron esas reglas. Cuando yo agarre un SLEDAI, tengo que leer cuáles son las reglas que tiene para poder medir. Y esto constituye una pieza clave en esta actividad clínica. Obviamente podemos tener cosas muy simples, como por ejemplo medir dolor con una escala visual análoga de dolor, que es relativamente simple, poner de 0 a 10, hasta cosas complejas como un DAS28, que pues nadie se sabe de memoria eso. O sea, de pronto meter que el logaritmo y la raíz cuadrada y cosas así, pues hacen compleja la medición. Necesitamos una calculadora que tenga la fórmula para poder hacer la medición, si no, es muy complicado que uno de forma así simple la realice. Obviamente también existen cosas que son difíciles de hacer la medición, como cuando hablamos de calidad de vida. ¿A qué le llamo calidad de vida? Entonces se vuelve un fenómeno complejo que tengo que buscar la manera de medir. Esto nos permite entonces hacer diferencias entre grupos. Por ejemplo, cómo está alguna medición entre un sano y un enfermo, entre géneros, entre la gravedad de una misma enfermedad o entre varias enfermedades. Esto nos va a permitir hacer todo este tipo de cosas. Por eso es importante tener unidades o índices clinimétricos para poder comparar entre diferentes zonas qué está pasando. Y eso ya no se vuelve como decir mucho, poco o nada. Ya podemos decir, tiene un DAS 28 de 2, un DAS 28 de 5. Ya podemos entender qué estamos hablando y podemos, incluso el que conozca qué es el DAS, nos podrá también comparar y decir, mis pacientes están igual o peor que el tuyo, pero ya con una base numérica más robusta que solamente ponerle una categoría. Entonces, lo que vamos a hacer con la clinimetría es ponerle medición o metros, a las variables clínicas que estamos teniendo.
Vamos a clasificar los índices clinimétricos de varias maneras. Podemos hablar de estatus, que es cuando decimos si está o no está. Por ejemplo, aquí pusimos el criterio de Jones, que nos habla de si están positivos estos fenómenos. Vamos a decir que sí tiene una enfermedad, que es la fiebre reumática, si está completo todo. Entonces aquí simplemente vamos a decir está o no está. También estos como el TNM o el New York Association o la escala de Glasgow nos van a poner a un paciente si está o no está en un cierto determinado grado de enfermedad. Obviamente también podemos clasificarlos si están como una variable para medir transición o cambio. El mejor ejemplo que tenemos en reumatología es el VILAG. El VILAG nació ya para medir cambios y estos numeritos de 0, 1, 2, 3 y 4 no significan 1, 2, 3 y 4. El 0 es que no está, el 1 es alguien que está mejorando, el 2 es el que está igual, el 3 es el que está peor y el 4 es cuando aparece algo nuevo. Entonces, estos numeritos no son sumables, son categorías que nos ponen ahí en la formato para recabar los datos y tenemos en el último mes que medir estos con esta clasificación. Entonces, si se fijan, desde el momento que yo pongo un 2 que dice que está mejor, ya estoy comparando al paciente. Entonces, eso quiere decir que si después mejora todavía más o se le quita, podría pasar a 0, ya no tiene el problema. Entonces, de entrada, el VILAG ya es un instrumento de transición, ya nació para hacer eso. A veces algunas cosas las podemos cambiar aunque no hayan nacido para eso, como el New York Heart Association. O sea, nosotros le ponemos una gravedad a la insuficiencia cardíaca y después si lo volvemos a medir, puede ser que haya mejorado o empeorado el paciente, pero aunque no haya nacido realmente para ese fenómeno, pero sí se pueden hacer a veces que sean de transición. También pueden ser pronósticos, como es el TNM, ya todos conocemos que dependiendo, o sea, sí nos dice también si tiene o no tiene, es un índice de criterio de estatus, pero también significa algo, el tener nódulos o tener metástasis nos da un significado y nos da un pronóstico, nos dice que este paciente puede morir o no morir en ciertas condiciones. Entonces, también un índice puede ser pronóstico. Las guías clínicas, el hacer algoritmos o flujogramas, también son índices clinimétricos que nos permiten hacer decisiones. Aquí en este caso, si tiene esto o tiene el otro, pasamos al siguiente punto. Y entonces el crear algoritmos o flujogramas también nos generan cierta respuesta. Y la otra clasificación es ponerlos en genéricos o específicos. Algo genérico es lo que podemos usar para cualquier enfermedad sin problemas. Por ejemplo, la calidad de vida no es un instrumento que podamos acotar solo a una enfermedad. Podemos medirla en todos. Obviamente hay que usar un instrumento genérico como es el SF36 o el Eurocool, que puede usarse en cualquier enfermedad. No es propia de una enfermedad en sí. Incluso el HAC es algo que a veces tenemos muy pensado que es solo para artritis reumatoide, porque como que solemos usarlo en artritis reumatoide, pero el HAC es una clasificación genérica que se usa para medir discapacidad y también se puede aplicar en cualquier enfermedad. Incluso en los censos nacionales de salud de Estados Unidos se lo ponen a toda la población y por eso se conoce más o menos cuál es el número normal que se tiene que sacar en alguien que está sano. ¿Sí? Y los específicos son los que sí están creados para una enfermedad en especial. O sea, si hay calidad de vida relacionada a la salud creada para lupus, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso solamente se aplicaría en lupus. El VILAG o el SLEDAI son solo para lupus. Se tendría que hacer una validación para ver si pueden aplicarse en otra enfermedad que tenga cierto parecido con ella. De tal manera que entonces a veces algo específico se va validando en otras enfermedades cuando no fueron creados para ellas. El HAC se ha tenido varias modificaciones, algunas que se han hecho ya para escleroderma, para miopatías, donde se han podido poner algunos ítems específicos para hacerlo más especial para esa enfermedad, pero si usamos el HAC normal se puede aplicar a casi todo. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de clinimetría tiene sus mediciones específicas, es decir, cuando ustedes lean un artículo que hable de clinimetría, el material de estudio no son los pacientes, no nos vamos a entretener tanto con los pacientes. Los pacientes usamos para probar que el instrumento es adecuado. Entonces, lo que tenemos que ver en la metodología es si están analizando el cuestionario como tal. Y obviamente tiene su estadística especial. Aquí no entran otras estadísticas, aquí realmente las P's y todas estas cosas no son tan relevantes. Nos importa más cómo está funcionando el cuestionario. Y entonces se va haciendo la validez de apariencia, de contenido, de criterio, constructo,
su fiabilidad, etcétera, etcétera. De tal manera que si revisamos, tenemos que checar que en estos estudios venga la viabilidad, que es la feasibility en inglés, que básicamente esto es solamente como cuánto tiempo nos cuesta llenar el cuestionario, si están claras las preguntas, se entienden, cómo se registra, cómo es la codificación de las variables. Y habitualmente para esto es un estudio piloto para ver cómo funciona este proyecto y si es realmente reproducible. Entonces, este no tiene una cuestión estadística realmente. Igual lo que es la validez en la validez de apariencia, también es algo solo de lógica, ¿no? Yo leo el cuestionario y veo si las preguntas tienen lógica. Yo quiero medir la actividad de lupus, pues tengo que ver si esas preguntas tienen lógica en cuanto a que estén midiendo actividad de lupus. No tienen una medición estadística, solamente es algo de lógica y así se reporta. Tiene una validez de apariencia adecuada. Si alguien considera que no, entonces dirá, no, sabes que esa pregunta como que no tiene que ver con eso y se tendrá que discutir. Después viene la reliability o la fiabilidad, que es la consistencia interna del instrumento. La consistencia interna se va a medir siempre con alfa de Cronbach y lo que hace este estadístico es hacer una comparación de ítem con ítem entre todos y si está muy cercano a uno, entre más cercano a uno es mucho mejor el alfa de Cronbach. Y eso quiere decir que es muy consistente el instrumento y es bueno. También se puede hacer la fiabilidad intraobservador e interobservador. Estos son las básicamente, ya sea que lo haga una persona contra sí mismo, ver varias veces una misma placa, o contra otras personas, de manera que le demos las mismas placas a varias personas y califiquen de forma cegada casi siempre, para establecer capas, casi siempre se hacen esto capas, pero si son números muy largos o grandes, se puede hacer también la consistencia con el CCI, el índice de consistencia también. Y también hay métodos gráficos que nos permiten graficar eso con Blatt-Allman, que también es algo que nos podría permitir hacer esto. De tal manera que entonces podemos ir teniendo estas cosas de forma medida. Y eso va a ser la fiabilidad. Lo que nos dice la fiabilidad es que es un instrumento que es consistente, quiere decir que cada que lo apliquemos, si el paciente no ha cambiado y se mantiene igual, va a seguir punteando igual. Es decir, si yo aplico un hack a un paciente sin que tenga cambios y había marcado 1, si no le hemos hecho nada ni ha cambiado nada, volverá a marcar 1 en la siguiente vez que se lo aplique. Y eso es la consistencia del instrumento. Va a ir con pacientes estables marcando lo mismo. Para la validez, ya dijimos, la de lógica es la de apariencia. Solamente es redactar las preguntas y ver que sean congruentes. Aquí vienen algunas otras valideces que son la de contenido. La de contenido habitualmente es a través de expertos. Cuando uno genera un cuestionario nuevo, no es que solo se me ocurrieron hacer 10 preguntas y a ver qué pasa. Habitualmente se tiene que hacer un consenso, leer el tema y ver qué puntos pueden ser importantes para eso. O sea, yo quiero medir la actividad de lupus, pues habitualmente se hacen viñetas clínicas, eso se le mandan a los expertos y se hace un consenso para decidir de 100 posibles ítems, cuáles son los que van a guardar la medición que van a hablar de esta actividad. Y entonces se van votando cuáles van a ser los más importantes y son los que se van quedando a final de cuentas. Entonces ahí tenemos ya el contenido, ya los expertos dijeron, cuáles son los puntos que tenemos que tener, cuáles son los importantes, cuáles se tienen que desechar, y entonces ya se genera la primera versión del instrumento. Para el constructo, es ahí ya cuando tenemos las preguntas, se hace un análisis factorial para ver si es unidimensional o multidimensional. Esto es un análisis que estadísticamente nos puede agrupar las preguntas para poder establecer si algo es unidimensional o multidimensional. Y en cuanto al criterio, ahí es una validez para ver si tienen pruebas diagnósticas ya. O sea, si ya existen varios elementos que ya se puedan medir y se puede hacer una prueba diagnóstica para ver qué tan sensible y específico es esta medición. El que casi nunca se hace en los instrumentos es la sensibilidad al cambio o responsiveness. Si leen instrumentos que se hayan creado, casi nunca se les hace sensibilidad al cambio porque involucra hacer seguimiento. Es decir, no solamente un estudio transversal, sino estar midiendo al paciente, y lo que significa la responsiveness es que si el paciente mejora, el instrumento también tiene que mejorar, o si empeora, el instrumento también tiene que empeorar. Es ir siguiendo al paciente en la cuestión clínica. Y hay varias mediciones. La más sencilla sería hacer el porcentaje de cambio, que sería como lo más sencillito, pero hay unas más
complejos como es el Guyat, que pudieran ser mucho más específicos para medir esta sensibilidad al cambio, pero casi en la mayoría de los diseños de este tipo casi nunca lo incluyen. Y ya si somos todavía más intensos, tenemos que hacer una validación con RASH, que es una medición todavía mayor. Esta es la clinimetría como clásica, esto que estamos poniendo aquí en la diapositiva, pero el RASH es una medición ya más moderna donde no solo incluimos al cuestionario, aquí solo estamos viendo las características del cuestionario. Con el RASH también vemos las características de los que están participando en el estudio y entonces también vemos qué tan bueno es el paciente respondiendo y qué tan malo es respondiendo contra qué tan difícil es la pregunta y qué tan fácil es la pregunta. Entonces nos da mediciones de las dos áreas y eso nos permite tener una medición más robusta cuando se hace esto, pero también no siempre se tiene. De tal manera que lo que queremos encontrar cuando se diseña un cuestionario o un índice es que sea preciso y exacto, es decir, que cada que midamos siempre se quede muy cerca del blanco y cuando hacemos el promedio de estas mediciones estemos midiendo el elemento que estamos queriendo medir. O sea, si queremos medir dolor, pues que siempre esté midiendo eso. Si queremos medir actividad de la enfermedad, pues que esté midiendo siempre eso. Eso es lo que siempre buscamos en un instrumento. No siempre se consigue esto. A veces tenemos otras variables donde no es preciso, pero sí es exacto. A veces es impreciso, pero no tan exacto. Y entonces podemos tener ciertas variaciones y eso es lo que se mide cuando hacemos un estudio de un instrumento. Hasta que logramos afilarlo también, que nos quede aquí, es cuando podemos decir que entonces ya es un instrumento bien validado y que puede ser utilizado en la condición clínica que lo diseñamos. O sea, si lo diseñé para lupus, pues obviamente es para eso. Entonces no podría decir que va a servir para escleroderma. Habría que hacer también la medición y ver si realmente lo hace. En general, todas las enfermedades siempre vamos a tener que medir estas tres variables y que ambas se relacionan y cambian unas a otras. Es decir, la actividad, el daño y la capacidad funcional están muy, muy relacionadas de tal manera que siempre van a estarse moviendo en base a esto. Si la actividad está muy alta, pues también va a ser más el daño y va a tener menor capacidad funcional el paciente. Entonces, por lo menos, siempre que estamos midiendo una enfermedad, deberíamos tener información de estas tres áreas. Capacidad funcional, pues lo podemos remediar con HAQ. Casi siempre eso nos va a medir en todas las enfermedades, no hay problema. La actividad y el daño, habitualmente tenemos algunos instrumentos para medir eso en cada enfermedad. Algunas no lo tienen y pues no podemos hacerlo, pero la mayoría de ellas sí tienen ya más o menos determinado cómo medir cada una de estas áreas. Obviamente existen algunas otras variables que podríamos medir, como la presión, cómo enfrenta el paciente la enfermedad, cómo está su calidad de vida, cómo son las comorbilidades que tiene, cómo es su apego al tratamiento, que también son muy importantes, pero eso tendríamos que ir viendo si lo necesitamos o no. Y entonces nos preguntaríamos, ¿cómo vamos a medir esto? Entonces, pues tenemos que hacer, si vamos a usar un instrumento genérico o vamos a usar un instrumento específico. Si vamos a medirlo de forma unidimensional, por ejemplo, decir solo dolor, yo no quiero medir otra cosa más que dolor, o podemos usar algo multidimensional como es la capacidad, perdón, el nivel de calidad de vida que incluye una variable de dolor, pero incluye muchas otras más. Si vamos a medir uno de solo de estatus o vamos a ocupar algo con transición. Y aquí viene un tema que siempre es importante saber de cada uno de los instrumentos que usamos, la claridad o oscuridad. Esto es muy fácil de establecer. Por ejemplo, si ustedes hacen un SLEDAI, cuando terminan de sumar, ustedes pueden decir, este paciente tiene un SLEDAI de 12. Y después de un mes de tratamiento, dicen, ahora tiene el paciente 8 puntos. La oscuridad significa que no sé qué le cambió. O sea, yo sé que está mejor porque ya bajó de 12 a 8 puntos. Pero al hacer la suma de los puntos, yo ya no me quedo claro qué fue lo que cambió. Solo sé que está mejor. O peor, si es que subiera el puntaje de 12 pasó a 24, pues ¿qué cambió? No sé. Yo sé que está peor, pero cambió. Y ahí en la oscuridad del SLEDAI podemos tener dos pacientes que pueden tener 8 puntos muy diferentes. Es decir, alguien que tenga un daño renal que nos daría casi 8 puntos, contra alguien que tiene de 2 puntitos en 2 puntitos, o sea, tenía leucopenia, linfopenia y tenía el sedimento, digo, el complemento bajo. De pronto hizo 8 puntos, pero de poquito en poquito con los puntos pequeños. Pero de pronto parecieran que tienes al mismo paciente con 8 puntos ambos, pero si lo analizamos, en realidad son dos pacientes muy, muy diferentes, nada más que tienen el mismo puntaje. A eso le llamamos oscuridad en un instrumento, que no nos permite visualizar perfectamente qué está pasando.
La claridad hace que sea más complejo el instrumento, pero nos permite ver perfectamente qué está pasando, y eso lo tiene VILAG, por ejemplo. Si es un instrumento mucho más complejo, pero si lo dejamos en las letras de A, B, C, D, podemos saber que el riñón estaba en A y de pronto pasó a C, entonces el riñón única y exclusivamente mejoró de A a C. Y no hay problema porque estamos viendo órgano por órgano cómo están pasando de la actividad. Entonces a eso le vamos a llamar claridad. Y siempre son así, entre más claro es un índice, más complejo es, entre más oscuro es, suele ser mucho más fácil de hacer. Vamos a empezar a hablar de algunos de los genéricos, vamos a poner algunos ejemplos. Calidad de vida relacionada a la salud, capacidad funcional. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de la capacidad funcional y empezaremos a hablar del SF36. El SF36 se llama así porque nació de un instrumento mucho más largo, que es el Medical Outcome Study, que tiene muchas más preguntas, y cuando empezaron a acotar así cuáles son los ítems que se deben de quedar para que no se cambie el concepto de calidad de vida, pues terminó siendo que los que mantenían eso eran 36 ítems. Por eso se llama short form, o sea, es la forma corta con 36 ítems. Por eso se llama así. En realidad el instrumento inicial era mucho más largo. Obviamente se han hecho algunas otras variables con 12 y 20, pero ya pierden bastantes características. Realmente lo ideal es tenerlo en 36 y es como se mide esto. Entonces esto nos va a dar tanto estados positivos de salud como negativos y nos explora tanto la salud mental y la salud física. Este cuestionario también es importante que se sepan, no está diseñado para dar un índice global, es decir, no vamos a tener un número al final único. Y eso es algo que vemos muchas veces cuando hacen ustedes sus reportes en los congresos, que a veces ponen SF36 con solo un número. Eso no está bien. El cuestionario está diseñado para calificar 8 dimensiones. Tendríamos que poner las 8 dimensiones, o bien 2 resúmenes, uno de salud física y uno de salud mental, que se combinan ahí, ahorita vamos a ver cómo, para poder dar 2 resúmenes. Pero sería lo mínimo que podríamos hacer, es poner la salud física y la salud mental, o bien poner las 8 dimensiones completas. El cuestionario viene con este tipo de formato, con preguntas, obviamente hay 36 ítems al final de cuentas. Están diseñados de forma que el paciente no pueda establecer como un patrón, o sea, a veces está hacia lo positivo, a veces está en sentido negativo, de manera que el paciente no pueda predecir si ponerlo más alto o lo más bajo es lo que queremos oír. Y en estas calificaciones, después de estos numeritos, se tienen que trasladar en una escala de 0 a 100 para poder después calificarlos. Entonces, tiene 36 ítems, obviamente, por eso se llama SF36. Nos va a explorar 8 dimensiones, que son la función física, la función social, limitación del rol físico, limitación del rol funcional, la salud mental, la vitalidad, dolor corporal y percepción de la salud general. Y además hay 2 medidas de resumen, una medida de componente físico y el componente mental, que se hacen más o menos así. Ven aquí más o menos los ítems que tienen que sumarse para darnos la salud física y los que se suman para darnos la salud mental. Esto ya más o menos está muy específico, no nos vamos a entretener en eso. Lo que sí es importante es que desde el 2004 ya tenemos aquí en México lo que son las tablas para la población general, que eso nos había hecho falta. Hace muchos años la comparación era o con España o con Estados Unidos y como que nunca nos quedaba tan bien. Desde el 2004 Salud Pública de México hizo ya el estudio para tener las tablas de salud en lo que es la población general y entonces vean cómo se están reportados los 8 componentes más los resúmenes. Y obviamente se califican de 0 a 100. ¿Esto qué nos permite hacer? Pues hacer comparaciones, obviamente. Aquí ven, está comparado México, Canadá y Estados Unidos. En base a esto vemos cómo, de forma extraña, los mexicanos casi en todas las áreas, salvo algunas 2 o 3 excepciones, tenemos mejor calidad de vida comparado con Canadá y Estados Unidos. Aquí en los resúmenes vean cómo están en ambos lados mucho más alto. Parece ser que el mexicano está más contento en general, por alguna razón, no son tan quisquillosos. En Estados Unidos parece ser que ese es el problema, que con cualquier cosita ya le califican muy bajito, mientras que acá es un poco difícil eso. Entonces, por eso es importante mejor hacer la comparación contra los mismos mexicanos. Es un instrumento muy consistente. Sus alfas de Cronbach están por ahí del punto 8 para las 8 dimensiones y para punto 9 para los resúmenes.
es válido y cuando se compara con Hag y con otras cosas tiene bastante buena concordancia. Vean aquí más o menos lo que podemos hacer al reportarlo es hacer tablas como esta donde estamos reportando la media que salió en pacientes con artritis reumatoide comparados con población general en este mismo rango de edad que estaban estos pacientes, donde se ve que todas las componentes están menores en estos pacientes con artritis reumatoide. Si se fijan que está a la mitad de lo que sale con los pacientes sanos. O bien hacer también tablas no con pacientes sanos, sino con algún estatus que queramos. Por ejemplo, aquí estamos midiendo AR en pacientes que tenían recaída y sin recaída. Vemos que obviamente los que están con recaída pues tienen una menor calidad de vida comparados con los que no recayeron de forma significativa en casi todos los componentes. Esto también lo podemos hacer en un gráfico de barras. Es la misma información que veían en la tabla, pero vean aquí estamos viéndolo en gráfico, que también puede ser así como lo reportemos, pero obviamente no es con solo una medición, sino con todos los componentes y también podemos meter los resúmenes de físico y mental. Y también pues se pueden ver más sofisticados si utilizan este tipo de esquemas de telaraña, donde podemos ver aquí en la parte roja los que estaban sin recaída en el momento basal y qué le pasó a la calidad de vida cuando vino la recaída, cómo se redujo consistentemente en todas las áreas, ¿no? Son las maneras que podemos reportar esto del SF36. Ya ustedes deciden cuál les conviene más para lo que están estudiando. El otro instrumento para calidad de vida es el Eurocool 5D. También es genérico. Este consta de 5 dominios que pueden tener 3, o actualmente hay una versión nueva que es con 5 niveles de respuesta, y una escala visual análoga que se llama termómetro de salud. Entonces, esto también puede ser autoadministrado, se puede hacer por entrevista, es muy fácil de rellenar, dura 8 minutos más o menos. Y esto nos va a dar 243 estados de salud, más otros 2, que es el paciente que está inconsciente o muerto, que ya se califican de una manera constante. O sea, eso ya tienen su numerito que se va a asignar a un paciente inconsciente o a uno muerto. Mientras que los otros 243 estados se van a sacar de lo que el paciente califique en los 5 ítems que tiene. Entonces, ¿cómo vamos a sacar esta calificación? Pues es a través de los 5 dígitos de la calificación que se tiene y hay que tener la tabla de valores para poderlo hacer la calificación. Entre más cercana a uno está mejor el estado de salud. El SF36 sí tiene copyright, de tal manera que si lo quieren usar hay que hacer un pago, que tienen que comunicar con los administradores y dependiendo del tipo de estudio, si son o no son de la industria o si son o no becarios, les darían un costo. Este Eurocool no tiene un costo, tiene uso libre, solamente hay que informar a los propietarios de que se va a usar. Se les manda una carta diciéndoles que se va a usar y ellos lo único que piden es que se haga una buena referencia del instrumento en el estudio. Y tenemos 3 formas de reportarlo. La primera es hacer los 5 variables que tenemos aquí. Como aquí nos van a poner desde que no tienes nada de daño hasta tener mucha dificultad, pues nada más hacer esa uno por uno de los componentes, reportarlos en que si tiene o no tiene problemas. La otra es sacar este numerito que ya viene habitualmente en las tablas que se pueden conseguir en internet, o si se manda un escrito a la página de Eurocool, también los venden, un pequeño disco, o por mail te mandan también estas tablas pero esas sí las venden, obviamente, pero se pueden conseguir en internet, realmente no hay mucho problema por conseguirlas, y lo que hacemos es que estos numeritos se traducen en un número, o sea, si aquí en este caso tendría un 1, un 2, un 3 y un 2. Entonces tendríamos 1, 1, 2, 3, 2. Ese numerito tendríamos que irlo a buscar. Aquí no viene en el ejemplo, pero básicamente buscamos el numerito. Pues supongamos que tuvo 2, 1, 3, 2, 1. Y entonces este es el número que tendría de calidad de vida, 0.364. Obviamente esto se calcula, ya viene calculado a través de una constante que se multiplica por lo que saca el paciente. Hay algunos negativos, otros positivos. Y este es el numerito que tendremos que reportar ahí en la calidad de vida. Es como se reportaría de forma más profesional y esto ya permite hacer comparaciones con otras poblaciones. Y la otra es el termómetro de salud, que es un termómetro justamente que se va de 0 a 100. El paciente tiene que sacar una línea desde este cuadrito negro y atravesar el número que él considere que es su nivel de salud en ese momento. Tiene que atravesarlo, puede ser derechito, puede hacer una curva, y vamos a medir el número, la rayita donde pasó a la línea
de escala. En este caso sería como un 78, ¿no? Más o menos. Si el paciente no atravesó la línea, lo que se recomienda es que a donde dejó la última rayita se trace una línea y consideremos que es la que atravesó la línea. Pero es importante explicarle muy bien al paciente que tiene que salir de este cuadrito negro y hacer una línea hacia el punto que él considere que es donde está su salud. Y esta se califica al revés de lo que usamos habitualmente como escalas, ¿no? De que de 0 a 100, entre más número le pones, peor estás. Aquí no, aquí sí, del 0 es el peor grado de salud que considere y el 100 es el mejor estado de salud. Entonces a esto se le llama termómetro de salud y se pone un reporte aparte, no tiene nada que ver con lo que hicimos antes, o sea, es una medición aparte, pero que correlaciona habitualmente con lo que se pone. Y pues eso sería lo que es la calificación del estado de la calidad de vida que podemos hacer con cualquiera de esos dos. Obviamente también hay algunos específicos para algunas enfermedades donde ya se han diseñado calidad de vida para algunas enfermedades, pero estos son genéricos y los podemos aplicar en cualquiera. El HAC-D es un instrumento que nos va a permitir medir lo que es la discapacidad, o sea, entre más puntaje tiene, más discapacitado está este paciente en hacer las actividades de la vida diaria. Este es un genérico también autoaplicado, aunque también se puede hacer por entrevista o vía telefónica, y lo que va a hacer es calificar la capacidad funcional en la última semana. Nos va a dar como 5 minutos llenarlo, tiene 20 ítems, la versión oficial, aunque de pronto hay por ahí otros que traen 18, pero la oficial tiene 20 ítems, y se van a calificar en 8 categorías, que tienen de entre 2 o más preguntas, que es vestirse y arreglarse, levantarse, comer, caminar, higiene, alcanzar cosas y agarrar y actividades. Entonces, más o menos estas son las preguntas, se van a calificar en base a esta escala de 0, 1, 2 y 3, donde 0 es que no tiene ninguna dificultad para hacerlo, 1 es con alguna dificultad, 2 con mucha dificultad y el 3 es no puedo hacerlo. La escala no es completamente continua, tiene 25 posibles valores que van desde el 0 hasta el 3. El 0 es el que no tiene ninguna discapacidad y el 3 es aquel que realmente está en calidad de bulto, o sea, no se puede mover, no puede hacer nada casi. Se puede hacer de 2 maneras la escala de salida. Una es todos los 20 ítems, hacer un promedio de ellos, o hacerlo por categorías. Cada categoría asignarle el valor máximo que tenga y después sobre esas 8 categorías hacer el promedio. Las 2 opciones son válidas y no se ve que sean muy diferentes entre sí. Entonces, esto básicamente se ha establecido que en promedio para poblaciones es de 0.49, los sanos, digamos. En NOVA se ha establecido que el corte es alrededor de 0.8 y en artritis reumatoide de 1.2. Este instrumento es muy variable, muy sensible al cambio y se considera que la mínima diferencia para que se reporte clínicamente es de 0.22. De tal manera que la verdad es que casi en todos los lugares que se ha probado el HAC es maravilloso porque siempre sale bien correlacionado y bien ubicado. Este es el formato oficial que da la Universidad de Stanford para México, que es con los 20 ítems. Incluye un par de calificaciones que se hacen de si usa el paciente bastón, andadera o muletas, o si alguien le ayuda a vestirse, comer y esas cosas. Si califica algo de esto en ese dominio, tiene que ponerse un extra de puntaje. Si es que no puso el mayor, se le pone un extra porque está usando ayudas. Si no las tiene, se queda con lo que calificó el paciente. Y pues obviamente tiene escalas visuales de dolor y estado global de salud. Se tiene casi en todos los idiomas y su confiabilidad es bastante buena. Tiene un alfa de Conway de 0.94. El TRTS es de 0.76 y obviamente se correlaciona con casi todo. Entonces, bastante buen instrumento y nos permite medir capacidad funcional. Vamos a hablar algo de los específicos, como hay demasiados, obviamente. Nos vamos a entretener solo en lupus, que es donde luego les cuesta más trabajo hacer estas mediciones. Y vamos a hablar del VILAG. Obviamente hay muchas mediciones. Vean este artículo, tenemos VILAG, SLEDAI, SLAM, eclampsia, SLEDAI, rifle, etcétera, etcétera. Cada vez tenemos muchos más. Entonces, el VILAG es un instrumento que nos va a medir la actividad del lupus en 9 diferentes órganos o sistemas. ¿Eres el video que mandaste? ¿El video de qué? Órganos o sistemas pueden ser... ¿De los de López Gatell? Del Sí, cubrebocas, que te digo que por eso nadie usa cubrebocas. Si por ahí apagan sus Sigue diciendo que no a micrófonos, todos. si apagan sus micrófonos, please.
Vamos a medirnos 9 diferentes órganos o sistemas. Tenemos el general, mucocutáneo, neurológico, musculoesquelético, cardiorrespiratorio, gastrointestinal, oftálmico, renal y hematológico. Esto se va a decir en algo que se llama intención a tratar, es decir, vamos a poner letras a estos problemas con esa intención, de tal manera que vamos a tener 97 ítems divididos en 9 sistemas. Se van a registrar solo las últimas 4 semanas de que le vi al paciente. Todo tiene un glosario, sí es importante que tengamos a la mano. Después les ponemos ahí en sus mails el glosario, porque es importante ver las definiciones, porque es bien importante que veamos la definición para ver si entra o no entra el paciente en la definición, porque si no entra no lo podemos calificar. La calificación está gradada para cada uno de los sistemas y existe un programa que nos permite calcular esto, que es el BLIPS, pero eso solo si pagamos como membresía, nosotros metemos la información y nos va calificando. Pero lo podemos hacer manualmente nosotros si no queremos pagar este programa y lo hacemos manualmente. Este es un índice clínico de actividad de la enfermedad que es entendible, muy confiable, tiene sensibilidad al cambio porque fue creado para eso, para el cambio, y solo requiere tener VH, ego y química sanguínea. Aquí no necesitamos laboratorios extraños como tener DNA, complemento, a pesar de que de pronto para medir la proteinuria a veces se puede medir de varias maneras. Si no se tiene, o sea, no hay problema que no tengamos un filtrado glomerular con proteinuria 24. Es deseable que lo tengamos, pero si no está con el ego, que tenga la tira con proteinuria es suficiente para hacer la medición. O sea, de tal manera que no tenemos pretextos para no hacerlo. Obviamente todos los hallazgos deben ser atribuidos a la actividad del lupus y deben estar presentes en esas últimas 4 semanas desde la última valoración. Si es la primera vez que los vemos, o sea, es la primera valoración del paciente, pues todo entrará como nuevo, a pesar de que pudiera ser que el paciente podría tener un poquito más con eso, pues como es la primera valoración, los meteremos como nuevos para de ahí empezar a hacer las comparaciones, porque la idea es tener este VILAC basal para en un mes volver a medir y decidir qué tanto cambió ese atributo. Entonces, vamos a medir esto en la hojita que viene para la medición. También se lo vamos a poner en un mail a todos, lo que es el formato de medición. Ahí no se tiene que calificar en ese momento. A veces consideran que es muy difícil hacerlo, pero no, la primera medición solamente es ponerle esta calificación a los ítems que vienen ahí, que no son de laboratorio. Es poner si está presente o no presente. Cuando ponemos el 0 es que no está presente, y si está presente tenemos que calificarlo en base a este formato. Si está nuevo, cuando es la primera vez que lo vemos, si está igual, si está peor o está mejorando. Entonces nosotros tenemos que calificar cada uno de esos ítems con esta escala de ponerle 0, 1, 2, 3 o 4. En algunos casos ahí viene especificado si está o no está, es poner sí o no, o en lo que es de laboratorio o mediciones como la presión arterial, es poner el valor. Y luego nada más decir si eso está asociado al lupus o no. Por ejemplo, si la presión arterial está alta, hay que poner si eso consideramos que es por el lupus, o ya es un paciente que es hipertenso y pues le ponemos que no es por lupus, es por otra cosa. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo está lo que es la presión renal, la tira de urianálisis, la creatinina sérica, y todo lo de laboratorio tenemos que poner si es atribuible o no al lupus. Pero aquí en estos casos no se pone el 0, 1, 3, 5, 4, solo ponemos el valor que tenemos del laboratorio y cuánto salió de presión sanguínea, cuánto salió de proteinuria, cuánto salió de creatinina sérica, y eso después se interpreta. En el cuadernillo de cómo se califica, ahorita lo vemos, se pone justamente estas calificaciones para después, ya con calmita, cuando uno se sienta, darle un valor con una letra, que serían estas. O sea, en base a ciertas definiciones, yo voy a decidir si el riñón, si lo hematológico, si lo musculoesquelético tienen una A. Cuando ponemos una A es que tiene mucha actividad y entonces en inglés es action. Es importante darle tratamiento inmunosupresor en ese paciente ya de forma inmediata. O sea, si yo tengo una A o más de una A, ¿por qué no lo estoy pulsando? Casi podríamos decirlo. O sea, yo estoy demostrando, y es por eso clínicamente es muy útil este instrumento, porque yo cuando esté presentando a mi paciente tiene 2 A's, pues obviamente es un paciente que necesita tratamiento inmunosupresor ya. Hay que actuar de inmediato porque es un paciente que está grave. Y entonces por eso esto es de A, action. Y si lo transformamos en números, una A vale 12 puntos.
El B es beware, o sea, hay que hacer cambios en el tratamiento, ajustar dosis, porque es un paciente que tiene una actividad moderada. Y entonces a lo mejor hay que subir la dosis de esteroides, a lo mejor hay que cambiarle, tal vez no esté funcionando la satioprina y tal vez tenga que usar dos inmunosupresores o cambiarlo a otro. Y el C es de actividad leve, es de contención. Entonces aquí es actividad bajo nivel y también tal vez solamente con subir un poquito de dosis de esteroide o agregar plaquenil o alguna cosa así sea suficiente para este paciente. La D y la E significan exactamente lo mismo. No hay actividad en ese momento de la enfermedad. Lo que cambia aquí es si la tuvo antes, o sea, si yo sé que ya tuvo actividad renal, pero ahorita no la tiene, es una D. Mientras que si nunca ha tenido actividad en ese nivel, pues le pongo una E, nunca lo ha tenido ahí. Pero valen 0 puntos, no tiene actividad en ese momento, ¿vale? Es importante registrar correctamente los ítems, porque ese es el peor error que tenemos en este instrumento, que se vayan recolectando de forma incorrecta. Es decir, que a veces pensamos que todo es por actividad de lupus, y no necesariamente hay que poner en cuenta si sí o no. Por ejemplo, pérdida de peso y anorexia en un paciente que está deprimido, o porque se murió un familiar o algo, a lo mejor no tiene que ver con que tenga lupus y a veces se califica. O alguna alteración por un proceso infeccioso que pudiera tener el paciente y a veces lo calificamos. Entonces hay que estar conscientes que solamente lo vamos a poner si estamos muy conscientes que esto es actividad por lupus. En el formato donde se llena, tiene al lado derecho un recuadro blanco que es donde podemos nosotros anotar. ¿Por qué de pronto, sabes que esto no lo voy a poner? Porque yo pienso que debe tener una infección activa a nivel renal y esta pequeña leucoeritrocituria pienso que es por eso y por eso no lo pongo como actividad en este momento. Se vale poner esas acotaciones en el instrumento para ver por qué, si alguien más lo lee, porque dice, mira, tenía leucoeritrocituria, ¿por qué no se lo pusiste como actividad? Entonces tú puedes demostrar que eso en ese momento no era actividad porque era una infección activa y que hasta después del antibiótico y eso, decidir si sí o si no se va a quedar como actividad. Entonces, se vale hacer eso, de pronto hacer acotaciones cuando creemos que eso no es actividad. Y por eso hay que tener muy en cuenta las actividades que hay, o más bien las definiciones que hay en el glosario. Entonces, aquí hay algunos ejemplos, vean, en la categoría de cardiovascular respiratorio, nos dice que para poderlo considerar A, necesitamos que haya una insuficiencia cardíaca o derrame sintomático más 2 o 4 de estos que están aquí abajo. O sea, que tenga un 2 de calificación, o sea, que esté igual o que sea nuevo de alguno de estos. Dolor pleurocardíaco, disnea, frote, ¿sí? O sea, este 2 o 4 no significa que sean 2 o 4 de estos, sino que le hayamos calificado con un 2 que significa que sigue igual, o con un 4 que significa que es nuevo de alguno de estos. Y si tiene esto más uno de estos, ya tendría una A. En la categoría B es que no reúne criterios para el A, y le ponemos 2 criterios de estos, cualesquiera. En la C es que solo tenga dolor pleurítico intermitente sin derrame y sin afectar la cuestión respiratoria. Y ya dijimos que la D es que no hay involucro, ya, y si no lo tuvo antes o nunca lo ha tenido es el E, si ya lo tuvo previamente es la D. De tal manera que entonces para hablar de una recaída grave es que hay un BILAG A en cualquier sistema, una recaída moderada es un BILAG B en cualquier sistema, cuando anteriormente había sido C, D. Y entonces podemos tener este tipo de evaluación de nuestros pacientes. Vean, aquí hay un paciente donde vemos que cuando estaba en esta calificación el 3 de octubre del 2001, estaba con actividad leve a nivel general en músculo esquelético, en cardiovascular y renal y hematológico. En hematológico, renal no tenía, solo en hematológico. C, había casi puras Cs, que eran actividad leve. Después, acá el 5 de enero, vean cómo ya se reactiva, tiene una A en actividad general, una A en músculo esquelético, B en cardiovascular, en renal hay una A y hematológico A, es decir, es un paciente que está en franca recaída. Obviamente aquí, en este momento, tenemos que hacer cambios importantes en el tratamiento. Seguramente aquí tendríamos que pulsar a este paciente y obviamente ver qué pasa en el siguiente valoración y vemos como si la maniobra estratégica que se hizo aquí empezó a hacer que esta A se fuera a B, esta A sigue estando activa a nivel renal y obviamente eso nos condiciona a seguir haciendo maniobras para tratar de volverlo a llevar a un nivel de actividad mínimo o si se puede incluso a la remisión.
Pero de esta manera vamos viendo órgano por órgano cómo está este paciente moviéndose en el tiempo. Hay algunos ítems como como los mucocutáneos, donde nos ponen algunas calificaciones como que dice grave, leve. Entonces, aquí entra un concepto que nos vamos a ir hasta acá. Bueno, en lo cutáneo es importante ver que hay un monito que nos ponen ahí en el formato que es por regla de 9 para poder decidir si tiene más de 2/9 de superficie corporal, considerarlo grave, o menos de 2/9 considerarlo leve. Por ejemplo, las lesiones discoides, si este monito viene ahí en la hoja para que uno medio pinte ahí dónde están las lesiones y poder hacer una calificación. Si hay más de 2/9, consideramos que sí es extensa la lesión, y si no, pues decir que es leve, ¿no? Entonces eso es para permitir hacer la calificación de grave o leve. Y en cuanto a alopecia, por ejemplo, aquí también hay que ver si hay escalpe inflamatorio o no, para poder decir si es grave o no, o si es limitada y relativamente inactiva. Es importante hablar de alopecia aquí porque muchas veces con que se le esté cayendo el pelo, así que le jalamos un poquito y tiene pérdida fácil de pelo, a veces ya con eso decimos que es alopecia. Aquí estamos hablando realmente de lesiones de alopecia, como estas de aquí en la imagen, donde vemos que hay una alopecia en muchos puntos. Este es el escalpe cuando hay inflamación, que aquí es donde sí consideramos que está muy activa la lesión y es importante un tratamiento inmediato para ver si logramos revertirla, porque si no se revierte, podemos caer a esta parte donde ya es crónico, donde ya tiene atrofia y no volverá a crecer pelo en esta área, aunque podamos ya controlar la actividad. Ven aquí como hay muchas áreas activas con varias zonas de alopecia. En la poliartritis también es algo que tenemos que detenernos un poquito porque nos da 3 opciones. Nos da la opción de grave, cuando se pierde la función. Aquí la parte importante es eso, tenemos más de una articulación inflamada donde se pierde el rango normal de movimiento, o sea, hay disfunción de la función. Y eso es lo que le vamos a llamar grave. A la artritis moderada va a ser cuando sí hay inflamación, pero no ha habido pérdida funcional. Y la leve es cuando solo hay dolor articular sin signos de inflamación. Es importante tener en cuenta estas definiciones porque entra un sistema que le vamos a llamar de goteo. Todas estas ítems que tienen así esto de leve, grave y moderado, tienen que calificarse con este sistema de goteo, donde el más grave, cuando está presente el más grave, tenemos que puntear las otras que son más leves, porque el grave incluye a los leves. Es decir, si tiene poliartritis grave, una poliartritis con disminución de la capacidad funcional, es decir, también tiene inflamadas las articulaciones y también tiene dolor articular. Entonces, cuando llega esta paciente y se presenta y lo calificamos, vean cómo le ponemos 4 a las 3. Porque si pusimos la más grave, tenemos que poner las otras 2 también de forma inclusiva. Si solo tuviera dolor articular, este sería el 4 y estos no los tendría, porque entonces el leve no incluye a los más altos, pero el más alto sí incluye a los más bajos. Y también cuando esto se va quitando, no se quita de inmediato, se va a ir quitando como si fuera una ola, por eso lo de goteo, porque después de que hagamos tratamiento se va la artritis grave, ya el paciente está mejor, y entonces la poliartritis grave está mejor, ya le pusimos un 1, de 4 nuevo se fue a 1, que es mejor, pero eso quiere decir que la moderada y la artralgia continúan estando igual, entonces se quedan en 2. Posteriormente, si esto sigue mejorando, obviamente ya se le quitó la limitación funcional, está mejorando la parte de artritis y aún sigue igual las artralgias. Y si sigue mejorando, esto se irá quitando hasta que si logramos nuestro cometido, tal vez se queden en 0 todas. Pero lo importante es que no se quitan de golpe, o sea, van a ir mejorando gradualmente. ¿Sí? A eso le vamos a llamar goteo y se aplica para todas las ítems que tengan este sistema de grave, moderado y leve. El mensaje es que todos estos hallazgos clínicos que tengan más de una categoría, si el paciente tiene la actividad a nivel mayor, debemos registrar y los niveles menores al mismo tiempo. Y al mejorar, el más alto no necesariamente requiere de la desaparición de los más leves. Este es importante porque es uno de los errores frecuentes que se tienen al calificar este instrumento. Y obviamente hay forma de hacerlo numérico, ya habíamos puesto por allá los numeritos, pero aquí está el reporte donde se hizo cuánto valía cada uno de ellos. Las As valen 12, las B 8, el C1
y DI es 0. Esto con fines de cuando queremos comparar contra SLEDAI y eso, pues poder hacer la comparación directa de forma numérica. No nos sirve mucho para valorar al paciente en realidad, porque si tenemos el BILAG hecho, pues nos sirve más hacerlo órgano por órgano. El SLEDAI es otro instrumento que tenemos para medir la actividad de lupus. Está con 24 ítems, incluye 9 órganos y sistemas. Su calificación va desde 0 hasta 105. Ya tiene 4 versiones, que es el SLEDAI original. Después en el 2000 se hizo algunas variaciones ahí en las definiciones, que es el SLEDAI 2K. Y después vino el Selene SLEDAI, que tal vez es el que más usamos actualmente, que tiene varias modificaciones. Y una versión simplificada que yo le hubiera puesto más bien SLEDAI simplificado, más que MEX SLEDAI, porque lo que hizo fue acortar un poquito y quitar las mediciones de laboratorios complejos, como es complemento y como DNA, y que ha demostrado ser comparativo contra estos otros sin ningún problema. Lo que pasa es que al ponerle el MEX SLEDAI como que lo han ido rezagando pensando que solo es para mexicanos, cuando realmente es un SLEDAI simplificado, digamos. Y obviamente habitualmente se medía solo en los últimos 10 días, pero ya se ha hecho la validación de que puede aplicarse también cada 30 días sin ningún problema. Y obviamente también se ha hecho un índice que es el Index 50 de respuesta con este SLEDAI para ver si hay 50% de mejoría y esas cosas. Y obviamente también hay una variación para embarazo, que también se usa para por ese momento, donde hay algunos ajustes para que no se confundan con algunas cosas que cambian durante el embarazo, no se confundan con actividad. Lo que fue el Selene SLEDAI fue que un grupo de un estudio modificó el SLEDAI original para hablar de brotes en tanto la recaída o actividad actual, y también lo puso como leve, moderado y grave. Entonces, este es el estudio. Esto es un estudio que hablaba de anticonceptivos orales, y durante este estudio se generó el Selene SLEDAI para medir la actividad de la enfermedad. Entonces, ¿qué incluye aparte de hacer la medición del SLEDAI con algunas variables o unas variantes de definiciones? Es que incluyen esta regleta de que mide el médico para poner qué tanto considera que fue la actividad. La recaída fue leve, moderada o grave, de 0 a 3. Este es el instrumento que se tiene que calificar. Y aparte de esto, se dan unas definiciones de cómo consideramos la recaída. Si fue leve o moderada o grave, en base a estas definiciones. Uno tacha aquí las definiciones para considerar si fue leve o fue grave. Y obviamente, pues recordar que todo debe ser debido al lupus. La calificación inicial es que la proteinuria, el cambio debe ser de 500, o sea, siempre para considerar que se activó es que suban 500 miligramos. Y se pierde el puntaje si la proteína mejora a menos de 500 o es menor de 500. O sea, la medida de cambio aquí es de 500 en 500. Las artralgias aquí ya no cuentan, solamente si tenemos de 3 o más articulaciones inflamadas, entonces sí podemos calificarlo como actividad. O sea, si solo hay una articulación inflamada o 2, en este instrumento de Selene SLEDAI no podemos contarlo como actividad en ese momento. Tenemos que tener de 3 o más articulaciones. Y obviamente, en lo hematológico tenemos que considerar que no haya problemas con fármacos inmunosupresores y que las plaquetas estén bajas o los leucocitos estén bajos por esa razón. Y el punto de corte de 4 es porque se hizo obviamente las medidas y se estableció que si el paciente tiene 4 puntos, es la que tiene mejor sensibilidad y especificidad para hablar de actividad. Entonces, de 4 para arriba es un paciente que está activo. Y para el daño, pues usamos el SLEEK, que es una manera de medir los cambios ya no reversibles que ocurrieron en el lupus y que van a estar presentes por más de 6 meses y ya no se van a revertir. Entonces, solamente hay ciertas cosas que se pueden calificar 2 veces, como serían los infartos, ya sea el miocardio o cerebrales, que sí podrían, si hay un nuevo infarto, obviamente, puntear otra vez. De ahí en fuera, todo lo demás no puede puntearse 2 veces. Entonces, estas son las hojas de calificación. Vean cómo en el accidente cerebrovascular o infarto sí se puede calificar 2 veces si tiene un evento nuevo. Los demás son de 1, 1, 1. Y al final, pues se suman y entre más puntos, pues más daño tiene. Y pues bueno, llegamos a esta parte donde ponemos que cómo aprendemos. Habitualmente, si solo leemos, escuchamos, no se aprende mucho. Realmente lo mejor es escribir, interpretar, traducir, describir, revisar, comunicar, o incluso tratar de ilustrar y explicar es como mejor vamos a aprender. Es decir, si lo simplificamos esto, es que si lo explicaron
habitualmente lo vamos a olvidar. Lavado Si ahí. lo vi y lo Ay, entendí, está en mi casa y y se si lo pone a hice, llorar. lo voy a aprender. Te lo juro, yo voy a llorar, hombre. Es que ya no De voy a tal ir. manera, Ay, no, No se va a pasar el programa. No. ¿podríamos apagar los micrófonos, please? vayas a ver. Sí, a ver, el viernes. O el jueves no va a hacer nada todo el día. Miguel Rosales, ¿puede apagar Bueno, su, pero te van a su micrófono, por favor? ¿Ah? Miguel Rosales, apague su micrófono, por favor. Los policías con megáfonos. Entonces, como lo que tenemos que hacer para que podamos entender si sí lo entendimos o no, es que vamos a dejarles una pequeña tarea. Vamos a dejar estas viñetas clínicas. Vamos a dejarlas aquí para que las vayan viendo. La idea es que es un caso clínico de un mismo paciente en 3 mediciones repetidas. Y si gustan, para ya obviar tiempo, lo que vamos a hacer es, se los paso a todos los residentes en un mensaje por correo electrónico con las 3 viñetas clínicas y los formatos de medición y también las definiciones para que ustedes nos midan en este paciente cómo está el VILAC y el Selene-SLEDAI en ese momento. Después tiene 3 semanas después lo que le pasó al paciente, los cambios que tenemos y obviamente otra vez volvemos a medir cómo está el VILAC y el Selene-SLEDAI para finalmente en el tercer parte, ya aquí lo pulsamos y le ponemos ciclofosfamida y vemos qué le pasó y nuevamente volveremos a medir el VILAC y el Selene-SLEDAI. Esto le pediría a todos los residentes que a mi correo me vayan mandando sus respuestas. Con esto calificaremos su participación en este taller para ver qué tal les quedó de claro o no tan claro. Y esto aquí lo dejaríamos para mejor abrir preguntas y respuestas. No sé si hay preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Chicos que estaban hablando tanto, ¿no hay alguna pregunta? En la extraordinaria ponencia del doctor Everardo, yo creo que deben de aprovechar. ¿No tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento, algo que no les haya quedado claro? O por chat o como quieran. Pues yo digo que las preguntas van a salir con los ejercicios, doctor. Pero ahorita de la ponencia. Ahorita yo creo que todo quedó bastante claro. Creo que fue una muy buena ponencia. Muchas gracias. La verdad, sí, bueno, yo soy R1, no había visto todas estas valoraciones, solo algunas en la consulta por el poco tiempo, pero con el ejercicio que nos dejó, yo creo que si tenemos dudas, ahí van a salir. Yo ahorita entendí todo. ¿Alguien más? Yo tengo un comentario, Everardo, soy Gabriel, sobre todo para los residentes. Y efectivamente, como tú dijiste, quien no practica no logra dominar este tema. La única forma con la cual ustedes podrán dominar el uso de este instrumento clinimétrico, sobre todo los de lupus, es haciéndolo en sus pacientes hospitalizados sobre todo. No sé cuál vaya a ser la dinámica para este ejercicio. Se les van a enviar a sus correos los casos que tú mandaste y ellos los van a tener que calificar. Ya tengo preparadas las viñetas en PDF y también lo que es el cuadernillo de glosario del VILAC con cómo se califica una A, una B, una C, una D. Además de los formatos de recolección de datos, los formatos de recolección, las CRFs, de tanto SLEDAI como de VILAC. Y se los mandaríamos para que después contesten las preguntitas y eso sería lo que nos contestarían. Yo esperaría que no solo contestaran así si es A o B o C, sino que nos fundamenten por qué es A o B o C, para que nos lo pongan ahí cómo llegaron a esa decisión.
o sea, contestando en los formatos de hojitas, ahí nos van poniendo con qué le pusieron en cada uno de los, como si contestaran al paciente, cómo llenarían la hojita y nos las manden así junto con la contestación. Ok, de acuerdo, muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra observación? Buenas noches. Yo tengo una pregunta nada más para aclarar de la clasificación de SLEDAI, bueno, más bien de la clinimetría de SLEDAI. De 1 a 4 se considera leve, de 5 a 7 moderado y más de 8 grave, porque encontré en otros lados que también lo ponen como más de 12 grave. Pero... No, si te fijas en la tabla que pusimos ahí, vienen las curvas ROC que se hicieron. Realmente eso ya son como añadiduras que le han hecho, pero realmente lo que demostraron es que a partir de 4 tú hablas de actividad y entre más puntaje, pues peor estás. Obviamente ya si sigues las curvas ROC, pues obviamente te va poniendo más cortes y van sacando más puntos. Pero realmente lo importante de esto es que a partir de 4 tú ya consideras que es un paciente activo. Lo que se hace habitualmente, como el SLEDAI es tan oscuro, ya dijimos que no es tan fácil a veces interpretarlo. Porque 8 puntos puede ser un paciente que no está tan grave. Es un paciente que tiene un complemento bajo, un DNA alto, un poco de artritis y tal vez una leucopenia, pues le vas a poner 8 puntos y pareciera que está tan grave como uno que tiene renal. Pero no es así. Entonces, lo que hacen en todos los ensayos clínicos es combinar, hacerte un SLEDAI y un VILAG para poder tener las dos panoramas de una versión muy clara que te va diciendo órgano por órgano y una versión de puntaje para más o menos hacer comparaciones. Y yo creo que si hacen los dos, habitualmente sí está completa la valoración del paciente y pueden estar viendo qué hacer. Y esto es bien importante porque sobre todo en sus notas, cuando están escribiendo, no es lo mismo que tú pongas un paciente que está grave y que yo considero, si tú le pones al clínico, le dices, tiene un VILAG A renal, A neurológico, realmente te diremos por qué no lo estás pulsando, ¿no? Dime la justificación de no hacerlo. Mientras que si lo dejas abierto a la interpretación, pues se queda un poco claro. Entonces es mejor usar estos índices justamente para defender mejor tu postura de cómo está el paciente en ese momento. Muchas gracias. Everardo, tenemos una pregunta en el chat, es del doctor David Vega, y él pregunta cuáles son las implicaciones en la práctica clínica de los diferentes puntajes en lupus y su interpretación en los ensayos clínicos, por ejemplo, belimumab. Bueno, las implicaciones clínicas son muchas, porque todos los clínicos deberíamos usarlos. O sea, el problema es que pensamos que solo son para ensayos clínicos y eso no es cierto. Deberíamos usarlos de forma rutinaria. Por ejemplo, en artritis reumatoide no hay ninguna justificación para que no uses algo clinimétrico. O sea, tienes DAS 28, que no tengo BCG ni PCR, pues está el clínico. Con solamente sumar, o sea, con tener dedos podemos sacar la cuenta de qué actividad tiene con el SLEDAI, ¿no? Entonces, acá en lupus es un poquito más complejo porque sí necesitamos un poco más de la medición, pero si se fijan, VILAG solo necesitas tener una BH, un EGO y una química sanguínea. Y tener por allá a la mano el cuadernillo para hacer la calificación. Entonces, uno realmente debería tener a sus pacientes con la medición. A veces por cuestión de tiempo no se hace, pero clínicamente es mucho mejor que tengas todo así, porque es una mejor manera incluso de defenderte si en algún momento hay una demanda, algo. Oye, ¿por qué lo pulsaste? Pues que tenía actividad muy intensa porque tiene A y B y acá. Entonces es más fácil defenderte así. En los ensayos clínicos no se pueden hacer si no tienes una medición clinimétrica que te permita medir si tu maniobra de desenlace está ahí. O sea, el problema es que no ha habido una que sea realmente suficiente. Y entonces en los ensayos clínicos suelen hacer combinaciones. El belimumab se hizo a través de una combinación de SLEDAI con lo que es el VILAG y se generó una nueva variable que es una combinación de ambos para hablar de si hubo o no respuesta. Y entonces de ahí salen si es respondedor o no respondedor. Entonces en un ensayo clínico obviamente no se puede hacer si no tiene una clinimetría útil, porque si no, ¿cómo estableces el desenlace, no? Entonces ahí sí es obligatorio. Y no solo es obligatorio, ahí incluso tienes que certificarte en saber hacer VILAG. O sea, ahí te hacen un curso a fuerzas y lo tienes que pasar o no puedes hacer VILAG. Entonces, en un ensayo clínico sí es mucho más estricto todo esto. Pero en la vida diaria, la verdad es que podemos estarlo haciendo. Incluso, por ejemplo, volverle a dar vida al MEX SLEDAI es muy sencillo de usar porque no necesitamos
complemento ni necesitamos DNA en ese momento, solo con las variables clínicas y laboratorios de rutina, podemos hacer MEX-SLEDAI y tenerlo ahí en nuestro expediente. Si ya no hacemos VLAC porque el tiempo nos gana y eso, pues por lo menos MEX-SLEDAI sí podemos tener en nuestros pacientes para ir viendo cómo va su actividad. Ok, tenemos otras dos preguntas relacionado a lupus y una más que de SF36. Te doy primero las de lupus y luego la del SF36. Parece bien. La palabra de lupus es con SLEDAI, la valoración de los parámetros puede ser hasta en los últimos 30 días. ¿Eso aplica para las 4 versiones? Y la segunda es si la actividad del lupus en el embarazo aún se basa en la modificación del Selena-SLEDAI de 1999. No, a ver, yo creo que la primera pregunta es, solo se hizo esta variación en 2K y en Selena-SLEDAI para lo de 30 días. Pero uno inferiría que sí se pudiera aplicar en las otras, dado que son muy similares entre sí cuando han hecho las valoraciones entre ellos. La verdad es que clinimétricamente hablando son muy similares. De tal manera que uno, si lo hiciera, yo creo que saldría lo mismo, de que sí son confiables hacerlo hasta en 30 días. Pero obviamente las únicas que lo probaron, así que esté publicado, son el 2K y el Selena-SLEDAI, que finalmente son los que más usan actualmente. Para lo de la de lupus se hizo la validación para el SLEDAI habitual y le pusieron los cambios que hay actualmente y pues es la que se usa, o sea, es el SLEDAI de embarazo y pues se sigue usando y la verdad es que también es bastante robusto en cuanto a su clinimetría. No han necesitado cambiarse, pues sigue siendo ese SLEDAI. Ok, de la pregunta del SF36, por definición es una escala de calidad de vida en pacientes enfermos. ¿Cómo se ajustó para pacientes sanos? Y otra, si se validan a un idioma, por ejemplo, español, ¿sería lo mismo el español de España que el de México? ¿O que tengan validez en artritis, si se puede usar en otra enfermedad reumatológica? Le falta barrio al muchacho. Obviamente este instrumento está validado en casi todos los idiomas sabidos y por haber. La compañía que lo vende, porque esto sí tiene copyright, cuando tú tiene casi todas las lenguajes que puedes, hasta algunos dialectos inclusive, donde se puede, obviamente al comprarlo te venden el de tu lugar de origen, o sea, tú tienes que decir cuál quieres. Entonces sí, obviamente no te venden el de España, te venden el de Latinoamérica o el de incluso México. México tiene su versión oficial. Y obviamente está validado para todos, o sea, la calidad de vida también está en sanos. Los sanos también tienen calidad de vida, obviamente es mucho mejor que la de los enfermos. Las validaciones que se han hecho de estos instrumentos son en población abierta, de ahí sale cuánto tiene que tener una persona sana, porque eso ya se tiene en tablas, o sea, cuánto de calidad de vida tiene una persona sana contra un enfermo, y entonces ahí vienen las comparaciones. Pero sí ya tienen muy bien registrado. Igual es Eurocool, igual HAC, se han medido en sanos. Ok. En sanos. 2 preguntas más. La primera, en VLAG, ¿cuántas semanas tiene que pasar para bajar el reporte de la actividad? ¿2 o 4? No, tiene que ser, tú lo valoras en el último, son de valoraciones cada mes, o sea, yo lo veo en la basal, califico y la veo al mes. Entonces, para poder decir que la actividad sigue estando, tiene que durar por lo menos las últimas 2 semanas. Si lleva ya más de 3 semanas sin estar, podríamos decir que ya desapareció. Pero entonces sí tiene que estar por lo menos las últimas 2 semanas de que yo lo vuelvo a ver para poder decir que sigue activo, digamos. O si ya tiene más de 2 semanas sin estar, pues para decir que ya desapareció. Ok, y pero la segunda... Es que tenga por lo menos las 4 semanas sin estar, o sea, para que realmente digamos que ya desapareció. Listo, la siguiente pregunta es la utilidad de aplicar el MEX-SLEDAI en una población como la ecuatoriana, en la que no se dispone rápidamente de anticuerpos. Y la pregunta es si el MEX-SLEDAI es útil para evaluar actividad o solo recaídas, y cada cuánto tiempo se recomienda aplicar una valoración con anticuerpos como Selena-SLEDAI en pacientes en la consulta externa o solo si hay recaídas. No, lo que pasa es que se supone que lo ideal es que siempre tuviéramos que en cada valoración DNA y complemento. O sea, si somos objetivos, lo recomendable o lo ideal es que siempre los tuviéramos en cada valoración, de tal suerte que siempre pudiéramos hacer
cualquiera de las versiones de SLEDAI original. Como eso no se puede, o sea, en muchos lugares, no solo México, Ecuador, o sea, muchos lugares no siempre tienen la medición de complemento y DNA. Ahí es donde entra que no, le digo que no debería llamarse MEX SLEDAI, debería llamarse SLEDAI simplificado. Es un SLEDAI más cortito, pero que tiene atributos clinimétricos similares a lo que es SLEDAI. Obviamente se probó cada 10 días, no se ha hecho la valoración si se puede hacer cada 30, pero yo creo que no tendría mayor problema, siendo tan igual a los otros. Me supongo que también podría valorar cada 30 días al paciente. Pero lo que le quitas nada más es que en poblaciones como las de nosotros de toda Latinoamérica, donde no siempre tenemos DNA y complemento, pues podría darnos la valoración de la actividad de la enfermedad y también de las recaídas. Lo de las recaídas tiene que ver más con el Seren SLEDAI porque le agregaron este cuestionarito que ponemos ahí de si la recaída es grave o no tan grave y esas cosas, que es lo que habla de la actividad presente. Pero finalmente se puede hacer cada 30 días y sería muy útil para poblaciones donde no podamos tener lo del DNA y el complemento y de alguna manera estar reportando cómo está la actividad. Y en cuanto tengamos chance de tener el DNA y el complemento, pues hacemos el otro. Lo mismo pasaría cuando estamos midiendo AR, ¿no? Si yo tengo en este momento BCG y PCR, pues lo hago DAS28. Pero si no tengo PCR y BCG, pues le hago SLEDAI. O sea, el rollo es que no tengamos en la clínica ningún impedimento para no estar midiendo la actividad del paciente. Ya en un estudio, pues ahí sí es obligatorio que hagamos la medida que decidimos hacer desde el principio. Si yo decidí que es Selen SLEDAI, pues va a ser siempre Selen SLEDAI. Y tengo que tener todas las mediciones al momento. Pero en la clínica, pues somos más laxos y el rollo es no dejar de hacerlo. Listo, tenemos 2 preguntas más, no, perdón, 3 preguntas. La primera es con respecto a la medición del índice de daño. ¿Con qué frecuencia debe aplicarse y si se tiene que aplicar cierto tiempo después de algún grado de actividad? No, esa puede ser que a veces la ponen cada 6 meses, pero puede ser cada año inclusive. Se supone que son cosas que ya no van a cambiar mucho y además para que aparezcan no es que luego aparezcan. Obviamente hay cosas que sí de entrada, por ejemplo, si ya le di un EBC, pues yo de entrada, hoy que le dio el EBC, pues ya es actividad, pero también de una vez ya le voy poniendo su poquito de daño porque por muy bien que le vaya, alguna secuela va a quedar ahí, aunque sea una manchita le va a quedar, entonces ya se considera también secuela. Pero hay otras cosas que posiblemente hay que esperar a ver si realmente, por ejemplo, en lo renal sí hay que esperar a ver si esto se va a mantener o va a mejorar. Si logramos que eso mejore, pues no necesariamente se va a quedar como daño. Entonces, son realmente en ensayos clínicos sí es como muy prudente hacerlo cada 6 meses. Pero en la vida real yo creo que con que lo hagamos una vez al año está bastante bien y con eso vamos viendo qué tanto va el paciente agarrando cronicidad. ¿Y en dónde? Porque también hay que ver. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿qué valor darle en estos momentos al SLEDAI? Hasta el momento normalmente existe la aplicación usual del SLEDAI 2K o el MEX SLEDAI en la consulta. Sin embargo, ¿existe una utilidad práctica nueva para este instrumento? Y la que sigue, que está muy relacionada, es, ¿tiene igual validez usar un SLEDAI diferente si no se tiene la oportunidad de tener exámenes? Por ejemplo, si un paciente no lo logró realizar, ¿es útil de igual manera? Pues no, porque no tenemos forma de, o sea, a veces cuando revisamos expedientes, cuando es un estudio retrospectivo, sí vamos y revisamos en el expediente lo que hay, y a veces con mucho sesgo, obviamente, tomamos laboratorios no del día en que se revisó, sino a lo mejor de esa semana. Pero lo ideal es, en la vida real es sí hacerlo con los laboratorios. Si no se hizo laboratorios, pues obviamente ese día ya no se puede medir la actividad. Solo sirve para eso, para medir la actividad de la enfermedad. Entonces no tiene otra utilidad. Pero obviamente si no hay laboratorios, pues no vamos a poderle hacer nada. Estamos hablando que con meses de isolero necesitamos también BH química sanguínea y ego, y con eso sería más que suficiente, pero pues es lo mínimo que necesitamos. Si no se tiene eso, ya que el mes de edad ya nos quitó el DNA y el complemento, que es lo más complicado, pero si no se tienen los otros 3, pues tampoco vamos a poderlo hacer y sería un paciente que en ese momento no se va a poder medir porque no tiene laboratorios. Ok, ¿no hay más preguntas en el chat? No, agradecemos realmente la extraordinaria ponencia del doctor
Everardo, una ponencia inaugural y terminamos el máximo de participantes que tuvimos, les quiero comentar, fueron 135, lo cual es extraordinario. No sé exactamente cuántos profesores nos están acompañando, pero queremos agradecer de manera muy sincera la participación de todos ustedes, sobre todo los residentes, todos los profesores que nos están apoyando y que nos van a estar apoyando a lo largo de estos meses para favorecer la educación y el apoyo académico a los residentes en formación ante esta pandemia. De verdad, doctor Everardo, le agradecemos muchísimo, te agradezco mucho, Eve, porque creo que este ejercicio va a ser algo que va a ayudar mucho a entender muchos de los conceptos que quizás los residentes o muchos centros no tenemos este expertise, como lo has mostrado tú, y has aclarado muchas dudas. Entonces, si no hay más preguntas, Perdón, pues Mónica, creo que ¿pongo el QR? la doctora Angélica Vargas Guerrero, vocal también del Consejo Mexicano de Reumatología, les comento, hizo unas encuestas, digamos, de satisfacción, un poco de valoración de lo que ustedes consideran cómo fue cada ponencia que van a tener, cómo fue esta ponencia, por ejemplo. Yo se los envié por mail, el código QR que diseñó la doctora Angélica Vargas Guerrero con el SurveyMonkey. Entonces, les pedimos a todos, por favor, que lo contesten para que tengamos nosotros datos que nos sirvan para evaluar qué tanto impacto han tenido o van a tener este curso que se les está dando a nivel nacional con el conjunto de esfuerzo de todos los profesores que tenemos en nuestro país y que agradecemos profundamente esa generosidad que han tenido para este esfuerzo del Consejo. Agradecemos mucho. Ahí está mostrándolo el doctor Everardo. Ese código QR a todos los residentes se los envié. Exactamente. Con su celular para que... Exactamente, pueden con su celular escanearlo y en automático les lleva a la encuesta. Y bueno, pues agradecer nuevamente, doctor Everardo, de verdad su brillante exposición y gracias a todos por estar presentes en este esfuerzo. Muchas gracias, buenas noches de mi parte. ¿Eve, algún comentario para finalizar? No, todo bien. Si no hay más preguntas, pues gracias por la invitación y estamos por aquí rondando. Perfecto, pues muchas gracias. Si les salen gracias. otras dudas por ahí, pues me pueden contactar. Ok, muchísimas gracias. Entonces finalizamos el plan. Sí, yo mañana temprano le mando a Fabiola todo el material para que se los mande por internet a todos. Extraordinario, ok. Entonces paro la grabación. Les agradecemos a todos. Buenas noches. Hasta luego, Mónica. Felicidades. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.